Existen instantes en los que la vida nos presenta desafíos que parecen imposibles de superar. Caminamos por días oscuros, entre dudas y cansancio, sintiendo que los muros que tenemos delante son demasiado altos, demasiado duros, demasiado pesados. Tal vez te hayas encontrado frente a una montaña que no se mueve, esperando una respuesta que no llega, luchando por mantener viva la esperanza en medio de las tormentas. Pero quiero decirte algo que necesitas escuchar hoy. No estás solo. Y tu fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, puede mover ese obstáculo. Sí, la fe auténtica tiene un poder que no proviene del mundo, sino del cielo. Un poder que no retrocede, que no se rinde y que cuando se activa, desata milagros. Te invito a comentar la siguiente frase, poderosa, que será como una declaración de victoria. La fe me levanta. Ahora, prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación puede ser exactamente lo que tu alma ha estado esperando. Y créeme, el final de esta reflexión puede convertirse en el momento más especial de todos, así que vale la pena que te quedes hasta el final. Primera parte, ¿qué es la fe y por qué es tan poderosa? Empecemos por lo más esencial, por lo más profundo, comprender realmente qué es la fe. Muchas veces se habla de ella como si fuera únicamente una emoción, un pensamiento positivo o una idea bonita en nuestra mente. Pero la fe verdadera, la que mueve montañas y vence cualquier obstáculo, no es un simple deseo ni una ilusión, es una fuerza espiritual viva, activa y real, que conecta tu corazón con el poder de Dios. La Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Detente un momento a pensar en ello. No dice que sea una sospecha ni una posibilidad, sino certeza, es decir, seguridad total. También afirma que es convicción, o sea, firmeza absoluta, incluso cuando no hay señales visibles de que algo vaya a cambiar. La fe es creer con todo el corazón cuando los ojos no ven nada, cuando todo parece indicar que no se puede, pero tú sigues creyendo que sí, porque sabes en quién confías. Y aquí comienza el poder de la fe, porque mientras el miedo paraliza, la fe impulsa. Mientras la duda retrasa, la fe avanza. Mientras la lógica humana se detiene ante los límites, la fe ve más allá, ya que no se basa en lo que el hombre puede hacer, sino en lo que Dios ha prometido que hará. La fe te lleva a actuar, a declarar, a dar pasos, incluso cuando sientes que no tienes fuerzas, porque no depende de tu poder, sino del poder de aquel en quien crees. Piensa por un instante en los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Ninguno logró conquistar algo solo con lógica, estrategia o recursos humanos. Lo hicieron con fe. Moisés se detuvo frente al Mar Rojo con todo un pueblo detrás y un ejército persiguiéndolo. No tenía un plan ni un barco, pero sí tenía fe, y el mar se abrió. Josué rodeó los muros de Jericó durante 7 días, sin levantar una espada, pero con fe, y los muros cayeron. David se enfrentó a un gigante mucho más fuerte y preparado que él, pero su arma más poderosa no fue la honda, sino su fe. La fe no es pasividad ni esperar que todo se resuelva por arte de magia. Es moverte en obediencia, dar pasos aunque no veas el camino. La fe auténtica te hace caminar sobre el agua como Pedro, siempre que mantengas la mirada en Jesús. El problema no es el mar, sino que muchas veces apartamos los ojos del Maestro y comenzamos a hundirnos. Pero incluso entonces, incluso cuando caes, la fe te recuerda que si clamas a Dios, Él extiende su mano y te levanta. Querido oyente, todos hemos vivido momentos en los que sentimos que todo está en contra: enfermedades, conflictos familiares, deudas, soledad, traiciones. Y en medio de todo eso, la mente grita rendición, pero la fe susurra esperanza. La fe te asegura que ese obstáculo no es el final, que ese dolor no durará para siempre, que esa lucha no viene para destruirte, sino para hacerte más fuerte, más sabio y más lleno de Dios. No, la fe no significa que todo será sencillo. No asegura que no habrá lágrimas, pero sí garantiza que no caminarás solo, que cada paso que des en obediencia será respaldado por el cielo, que si crees verás la gloria de Dios manifestarse incluso en el valle más oscuro. Y aquí quiero que grabes esto en tu corazón:
La fe no siempre cambia las circunstancias de manera inmediata, pero siempre transforma tu corazón frente a las circunstancias, porque cuando tienes fe, aunque todo a tu alrededor permanezca igual, tú ya no eres el mismo. Ya no te desesperas, ya no te quejas, ya no te rindes. Permaneces firme, con paz en medio de la tormenta. Y esa paz es fruto de confiar plenamente en que Dios tiene el control, incluso cuando no lo entiendes. Así que, en esta primera parte, quiero dejarte esta verdad tan clara como el agua: la fe es un puente entre tu imposibilidad y el poder ilimitado de Dios. No importa qué tan grande sea el obstáculo o qué tan dura sea la prueba, si decides creer, Dios se encargará de lo demás. Segunda parte: cómo activar una fe que conquista en la vida real. Ahora que ya entendemos qué es la fe y por qué es tan poderosa, el siguiente paso es fundamental: aprender a activar esa fe en la vida real. Muchas personas creen en Dios, oran, leen la Biblia, pero aún sienten que su fe está dormida, apagada, inactiva. Esto ocurre porque no han aprendido a ejercitarla, a ponerla en acción. La fe no es solo algo que se siente, es algo que se vive. Imagina esto: la fe es como un músculo. Todos nacemos con el potencial para tenerlo, pero si no lo ejercitas, si no lo mueves, si no lo usas, se atrofia. Lo mismo sucede con la fe. Dios ha puesto en ti una medida de fe, pero depende de ti alimentarla y fortalecerla cada día. Entonces, ¿cómo se activa esa fe en la vida real? ¿Cómo puedes vivir una vida que supere obstáculos con el poder de la fe? Vamos a verlo paso a paso. Primero, la fe se activa con la palabra de Dios. No puedes tener una fe firme si no estás anclado a las promesas de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que mientras más escuchas, lees, meditas y declaras la palabra, más fuerte se vuelve tu fe, porque tu mente comienza a alinearse con lo que Dios dice y no con lo que el mundo grita. El miedo se alimenta de las noticias, de los comentarios negativos, de las experiencias dolorosas, pero la fe se nutre de las promesas del cielo. ¿Quieres activar tu fe? Entonces empieza cada día abriendo la Biblia, aunque sea un solo versículo. Toma una promesa y hazla tuya. Escríbela, repítela, proclámala. Por ejemplo, cuando todo esté difícil, recuérdate: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O cuando sientas que no hay salida, declara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta es la forma más poderosa de mantener viva tu fe. Segundo, la fe se activa obedeciendo aunque no lo entiendas todo. Esta parte es difícil para muchos, porque queremos comprender todo antes de actuar. Buscamos garantías, señales claras, lógica, pero la fe muchas veces te pedirá que obedezcas antes de ver los resultados, que des el paso aunque no veas el camino, que confíes aunque no entiendas los porqués. ¿Sabes por qué? Porque Dios no necesita que comprendas todo, necesita que confíes en Él. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, solo porque Dios se lo indicó. Pedro lanzó nuevamente las redes, después de recogerlas vacías, porque Jesús se lo pidió. María aceptó llevar en su vientre al Salvador del mundo, aunque no sabía cómo sucedería. La obediencia es una de las expresiones más grandes de fe. Cada vez que obedeces a Dios, aunque no encuentres la lógica, estás activando una fe que abre puertas, rompe cadenas y conquista milagros. Tercero, la fe se activa cuando decides hablar vida y no derrota. Querido oyente, tus palabras tienen poder. Proverbios, capítulo 18, versículo 21, declara que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Lo ves? Lo que pronuncias con tu boca influye directamente en lo que ocurre en tu entorno. Si constantemente dices: esto no va a funcionar, esto es demasiado difícil, no tengo suerte, no puedo más, estás apagando tu fe con tus propias palabras y saboteando tus oraciones. Pero si eliges hablar con fe, incluso sin ver resultados inmediatos, estarás sembrando esperanza, fortaleza y milagros en tu camino. Cuando afirmas: esto va a cambiar, mi situación no me define, mi futuro está en manos de Dios,
estás activando el cielo. Tus palabras deben alinearse con tu fe, porque de nada sirve creer algo en tu corazón si lo contradices con lo que dices. Cuarto, la fe se activa cuando decides permanecer firme durante la espera. Este es un punto crucial, porque muchas veces comenzamos con una fe fuerte, pero se debilita con el tiempo. A todos nos resulta difícil esperar, anhelamos resultados rápidos, soluciones inmediatas. Sin embargo, Dios obra en los procesos, y muchas veces lo que Él está trabajando en tu interior es más importante que lo que todavía no ves en el exterior. La fe que conquista es la que no se rinde mientras espera. Es la que sigue creyendo aunque pasen los días, las semanas o los meses. Es la fe de José, que fue vendido, calumniado y encarcelado, pero jamás perdió la confianza. Es la fe de Ana, que oró por un hijo durante años y nunca dejó de clamar. Es la fe de Elías, que al ver una pequeña nube del tamaño de una mano ya sabía que venía la lluvia. Esa es la fe que Dios recompensa, la que resiste, la que persiste, la que no se apaga. Quinto, la fe se activa cuando comprendes que tu debilidad no es un obstáculo, sino una oportunidad para que se manifieste la fuerza de Dios. Tal vez has pensado, no tengo una fe tan grande, mi fe es débil, no soy como los grandes hombres de la Biblia. Pero quiero decirte algo poderoso. Dios no necesita que tu fe sea enorme, necesita que sea genuina. Jesús afirmó que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías mover montañas. Esto significa que una fe pequeña pero auténtica es suficiente para abrir los cielos. Y es precisamente en tu debilidad donde Dios se glorifica más, porque cuando no puedes más y no sabes cómo continuar, ahí Él entra con su poder. La fe no consiste en sentirte fuerte todo el tiempo. Es seguir avanzando aunque te sientas débil, sabiendo que quien te sostiene es más grande que cualquier adversidad. No te castigues por tener momentos de duda, cansancio o lágrimas. Lo importante es que a pesar de todo, sigas creyendo. Cada paso que das en fe, por pequeño que parezca, cuenta. Cada oración, cada palabra de aliento y cada decisión de no rendirte está edificando tu victoria. Tercera parte, la fe que transforma tu entorno. Cómo tu fe puede cambiar tu familia, tu salud, tus finanzas y tu destino. Hasta ahora hemos hablado de qué es la fe, cómo se activa y cómo se alimenta, pero ahora entraremos en una de las verdades más poderosas y reveladoras. La fe no solo te transforma a ti, también transforma lo que te rodea. La fe no es únicamente una herramienta personal, es una semilla que cuando la siembras comienza a impactar cada área de tu vida, tu familia, tu salud, tus finanzas, tus relaciones, tu futuro y tu propósito, porque la fe genuina tiene un efecto multiplicador. Tal vez escuchas esto con el corazón quebrantado, porque tu familia está fragmentada, tus hijos se han alejado, tu pareja se muestra distante o tu hogar vive en conflicto constante. Tal vez observas tus finanzas y solo ves deudas, escasez y puertas cerradas. O quizá ha recibido un diagnóstico médico que te ha robado la paz. Pero escucha bien, la fe es el canal a través del cual Dios manifiesta su poder en lo imposible. Cuando decides vivir con fe, ya no hablas igual, ya no actúas igual, ya no oras igual, y eso empieza a producir cambios tangibles en tu entorno, aunque al principio no parezca evidente. Dios se mueve cuando encuentra fe, y muchas veces no cambia las circunstancias de inmediato porque primero quiere transformar tu interior. Sin embargo, mientras eres cambiado por dentro, lo que te rodea también empieza a alinearse bajo su voluntad. Primero, la fe cambia tu familia. En la Biblia, en Hechos capítulo 16, encontramos la historia de Pablo y Silas en prisión. Estaban encadenados en lo más profundo del calabozo, pero en lugar de quejarse comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Entonces, algo extraordinario sucedió, un terremoto sacudió el lugar, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. El carcelero, al presenciarlo, se llenó de temor y preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dio una respuesta poderosa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo notas? La fe de una sola persona puede provocar la transformación de toda una familia. Tal vez hoy seas el único creyente en tu hogar, pero si permaneces firme,
orando, confiando, amando y esperando, Dios puede obrar en los corazones de todos. Puede que anheles cambios rápidos, pero Dios trabaja en procesos. No te desanimes, cada oración tuya tiene eco en el cielo. Cada vez que callas para evitar una discusión, cada acto de servicio, sin esperar nada a cambio, y cada paso de fe que das en tu hogar, está creando un ambiente donde Dios puede manifestarse. Segundo, la fe cambia tu salud. Durante su ministerio en la tierra, Jesús sanó a muchas personas, y en varios casos les dijo, tu fe te ha sanado. Esto significa que existía una conexión directa entre lo que creían y lo que recibían. No se trata de magia ni de manipulación espiritual, sino de un principio divino. La fe activa el poder de Dios en lo físico. No significa que toda sanidad dependa de ti, pues Dios es soberano, pero es cierto que una fe activa y perseverante abre puertas para que el cielo intervenga. La fe trae paz, y la paz influye incluso en tu cuerpo. El estrés, la ansiedad y el miedo enferman, pero la confianza en Dios fortalece tus huesos, tu sistema, tu mente y tu descanso. Hay testimonios de personas que aún con enfermedades terminales se aferraron a Dios con fe y no solo experimentaron sanidad física, sino una transformación total de su ser interior. Porque a veces Dios sana el cuerpo y otras veces sana el corazón. En ambos casos, la fe es el puente. Tercero, la fe cambia tus finanzas. Esto es muy relevante, porque vivimos en un mundo donde la preocupación por el dinero es constante. Las deudas, la inflación, la escasez y los gastos inesperados generan ansiedad. Pero una fe viva marca la diferencia, porque te enseña que Dios es tu proveedor, no tu empleo, no el gobierno, no la economía. La fe te recuerda que el cielo no quiebra, que las promesas de provisión siguen vigentes y que si buscas primero el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. La Biblia está llena de ejemplos. Una viuda que solo tenía un poco de harina y aceite, pero por obedecer con fe vio cómo su provisión no se agotó durante toda la sequía. O el milagro de los 5 panes y 2 peces que alimentaron a miles. ¿Por qué? Porque donde hay fe, Dios multiplica. Donde hay gratitud y obediencia, lo poco se convierte en mucho. La fe también transforma tu forma de administrar, haciéndote más sabio, responsable y generoso. Y cuando eres fiel con lo poco, Dios te confía lo mucho. Por eso no veas la fe como algo místico, sino como una llave que abre puertas, incluso en el área financiera. Cuarto, la fe cambia tu destino. Esto es profundo, porque tal vez crees que todo ya está escrito, que no hay salida, que tu pasado te marcó demasiado como para tener un futuro distinto. Pero eso es falso. Tu historia no está condenada por tus errores. Puede ser redimida por tu fe. La fe cambia destinos. Lo hizo con Moisés, que pasó de fugitivo a libertador, con Rahab, que pasó de prostituta a heroína de la fe, y con Pablo, que pasó de perseguidor a apóstol. Y lo mismo puede hacer contigo. Tal vez no ves el camino, pero Dios sí lo ve. Tal vez solo observas ruinas, pero Dios contempla cimientos para edificar algo nuevo. Cuando decides creer, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario, estás reescribiendo tu historia con la tinta de la esperanza. La fe no consiste en negar lo que pasó, sino en confiar en lo que viene. Es entender que, aunque hayas sido derribado, Dios puede levantarte y darte un propósito más grande de lo que imaginaste. ¿Te das cuenta del poder que tiene una fe viva? No es únicamente un sentimiento, es una semilla que transforma todo lo que toca. Si eliges caminar en fe, no solo tú vas a cambiar, tu hogar cambiará, tu mente cambiará, tus decisiones cambiarán, y toda tu vida será redirigida hacia el propósito que Dios soñó para ti. Cuarta parte: cuando la fe es puesta a prueba, cómo mantenerse firme en medio del silencio, el dolor y la espera. Aquí llegamos a una de las etapas más profundas de este camino, los momentos de prueba. Porque sí, querido oyente, existen temporadas en las que todo lo que creías, todo lo que esperabas y todo lo que soñabas parece tambalear. Son esos periodos en los que las oraciones parecen no recibir respuesta, los cielos se sienten cerrados y tu alma clama sin escuchar eco. Entonces surge una pregunta que muchos hemos formulado entre lágrimas: ¿dónde está Dios cuando siento que ya no puedo más?
Primero debes comprender algo vital: Dios no guarda silencio porque te haya abandonado, sino porque está formando algo en tu interior que no podría construirse de otra manera. El silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento. Así como un maestro permanece callado durante un examen, el Señor también guarda silencio en ciertos momentos porque ya te entregó las herramientas y ahora espera ver cómo las usas. Él no se ha marchado, sigue trabajando en lo invisible. La fe más pura no es la que se manifiesta cuando todo está bien, sino la que se mantiene firme cuando todo parece ir mal. Es sencillo declarar que confiamos en Dios cuando hay provisión, salud y paz, pero la fe que verdaderamente conquista es la que decide creer aun cuando nada tiene sentido, la que se levanta cuando el alma quiere quedarse postrada, la que adora con un corazón roto, la que sigue confiando aunque no haya señales visibles de mejora. En esos momentos, la fe se convierte en tu ancla. No es una emoción, sino una decisión firme de no soltarte de Dios, porque aunque los sentimientos fluctúen, la fe que conquista no se apoya en emociones, sino en convicciones. Puedes llorar, sentirte débil, hacerte 1000 preguntas, pero no te sueltes. Aférrate incluso con la última fuerza que te quede, porque Dios ve tu perseverancia y honra a quienes no lo dejan en medio del proceso. ¿Recuerdas a Job, un hombre justo que lo perdió todo, hijos, bienes, salud, y aún así pronunció unas palabras que estremecieron el cielo: aunque él me matare, en él esperaré? ¿Lo comprendes? Eso es fe, no porque entendiera todo, sino porque confiaba en el carácter de Dios. Job sabía que su historia no acabaría en tragedia, aunque atravesara una de las temporadas más oscuras de su vida, y al final, Dios restauró todo lo perdido, con una abundancia mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Querido oyente, cuando la fe es puesta a prueba, también lo es tu carácter. Es en esos instantes cuando se define si tu fe era una emoción pasajera o una convicción profunda. Y sí, es válido sentir miedo, frustración o cansancio. Dios no espera perfección, espera autenticidad. Él no se aleja cuando lloras, se acerca. La fe no elimina el dolor, pero le da sentido. No borra la lucha, pero te recuerda que la victoria no depende de tus fuerzas, sino de quien camina a tu lado. Presta atención a esto: lo que parece un retraso muchas veces es una preparación. Hay puertas que no se abren porque tu carácter aún está en formación. Hay promesas que tardan porque Dios está alineando circunstancias que no puedes ver, y si llegaran antes de tiempo podrían destruirte. Él no quiere darte bendiciones para las que aún no estás preparado para administrar. Por eso, la espera forma parte del proceso, y tu fe necesita mantenerse firme, aunque todo en tu interior te empuje a rendirte. Es en estas etapas donde debes regresar al altar. No me refiero a un lugar físico, sino a ese espacio secreto en tu alma donde tú y Dios se encuentran. Ahí es donde recuperas fuerzas, donde lloras si es necesario, donde encuentras descanso, donde vuelves a escuchar su voz incluso en medio del silencio. No es sencillo, pero es ahí donde se forja la fe que conquista, porque después de cada noche larga siempre llega el amanecer, y la fe es precisamente la certeza de que ese amanecer llegará, aunque aún no veas ni un solo rayo de luz. Si hoy estás atravesando una prueba, una pérdida o una etapa de dolor, quiero decirte esto desde el corazón: Dios no ha terminado contigo. Lo que estás viviendo no es el punto final, es solo una coma en la historia que Él está escribiendo. Tu vida todavía tiene capítulos de gloria por delante. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. La lágrima que ahora cae será la semilla de la victoria que vendrá. Permanece, resiste, cree, porque si lo haces, verás a Dios hacer lo que por tus fuerzas jamás podrías. Verás cómo Él convierte las cenizas en belleza, el desierto en jardín, la oscuridad en luz. Quinta parte: la fe que no solo conquista, sino que también inspira y levanta a otros. Hasta ahora hemos hablado de cómo la fe transforma tu interior, tu entorno, tus circunstancias y tu relación con Dios. Pero existe una dimensión de la fe tan poderosa como las anteriores y que muchas veces pasa desapercibida: la fe que edifica a los demás, que sostiene, que inspira a no rendirse. Querido oyente,
Cuando Dios fortalece tu fe, no lo hace únicamente para ti, sino para que con esa misma fe que te sostuvo, puedas extender la mano y levantar a alguien más. La fe verdadera, la que ha atravesado tormentas, soportado pruebas y vencido el miedo, no se guarda en silencio. Se convierte en luz para quienes aún caminan en oscuridad, en consuelo para los que están quebrantados, en testimonio para aquellos que han perdido la esperanza. Tal vez no lo hayas notado, pero tu historia importa. Tus cicatrices hablan, tu testimonio tiene valor. Las veces que lloraste en silencio, las veces que oraste sin fuerzas, las veces que elegiste confiar aun cuando todo parecía derrumbarse, no fueron en vano. Un día Dios pondrá frente a ti a alguien que esté pasando por lo mismo que tú viviste. Y tú, con la autoridad que da haber recorrido ese valle, podrás decirle: yo también estuve ahí, pero Dios no me soltó. Yo también pensé que no lo lograría, pero aquí estoy por su gracia. Esa palabra, dicha con verdad y fe, puede ser el faro que alguien necesita para seguir adelante. A veces pensamos que para ayudar a otros necesitamos títulos, plataformas o micrófonos, pero no es así. Lo que se necesita es una fe viva y real, una fe que haya sido probada y se haya mantenido firme. Una fe que no solo se exprese con palabras, sino que se vea en tus actos, en tu paciencia, en tu servicio, en tu compasión. Porque hay personas que nunca leerán una Biblia, pero leerán tu vida. Y si tu fe es visible, si tu esperanza es contagiosa, si tu confianza en Dios es firme, tu vida se convierte en un mensaje vivo. Pablo, en una de sus cartas, lo resumió perfectamente: consuelen a otros con el consuelo que ustedes mismos han recibido. Eso es fe en acción. Esa es la misión de quien ha sido fortalecido por Dios, convertirse en fortaleza para otros. Y no se trata de tener todas las respuestas, sino de mostrar que aún con preguntas, sigues creyendo, que aún con heridas, sigues caminando, que aún con dolor, sigues adorando. Eso es lo que inspira, eso es lo que levanta, eso es lo que transforma. Y recuerda, no necesitas esperar a tener una vida perfecta para empezar a ayudar. No tienes que esperar a que todo esté resuelto para hablar de fe. Dios usa a personas comunes con corazones dispuestos, gente que se atreve a decir: estoy en proceso, pero creo; estoy en lucha, pero no me rindo; estoy cansado, pero sigo confiando. Esas personas son las que más impacto generan, porque hablan desde la verdad y no desde una apariencia. Hay alguien ahora mismo, cerca de ti o quizá al otro lado del mundo, que necesita una palabra, un abrazo, una oración, y tú puedes ser la respuesta. ¿Te das cuenta del privilegio que eso significa? Lo que Dios hace en ti no es únicamente para ti, sino para que fluya hacia otros. Y cuando decides compartir tu fe, no pierdes nada. Por el contrario, tu fe se fortalece, porque la fe que se comparte crece. Además, cuando ayudas a otros a levantarse, algo se activa dentro de ti. Comienzas a comprender que incluso tus momentos más difíciles tuvieron un propósito, que tus caídas sirvieron para aprender, que tus lágrimas te hicieron más humano y que Dios no desperdició ni un solo instante de tu proceso. Todo fue parte del entrenamiento para convertirte en alguien que no solo vence, sino que enseña a otros a vencer. Ahora te pregunto, con amor y con verdad, ¿estás dispuesto a permitir que tu fe sea útil para otros? ¿Estás dispuesto a compartir tu historia, tu esperanza, tu confianza en Dios, aunque tu vida aún no esté completamente resuelta? Porque, si lo haces, tu vida será como una antorcha en medio de la noche. Y créeme, hay muchas personas allá afuera que necesitan esa luz. La fe que conquista se convierte en fe que edifica. La fe que te levantó será la misma que usarás para levantar a otros. Dios no te dio esa fortaleza para que la guardes, sino para que la multipliques. Y si decides ser ese canal, ese instrumento, te aseguro que serás parte de algunos de los milagros más hermosos que existen. Ver cómo alguien recupera su fe gracias a lo que tú viviste con Dios. Sexta parte: cómo cultivar una fe constante y viva a lo largo de toda tu vida. Hasta ahora hemos entendido qué es la fe, cómo se activa, cómo transforma nuestro entorno, cómo nos sostiene en las pruebas y cómo puede inspirar a otros. Pero hay algo igualmente importante:
aprender a mantener esa fe encendida durante toda la vida. Porque muchos inician el camino con fuego, entusiasmo y determinación, pero con el tiempo ese fuego se enfría, se apaga o se convierte en una rutina. Y ahí es donde muchos tropiezan, no porque hayan dejado de creer, sino porque dejaron de alimentar su fe. Querido oyente, la fe no es una emoción pasajera ni una chispa momentánea. Es una llama que necesita ser cuidada, avivada y protegida cada día. No puedes vivir hoy con la fe de ayer. No puedes enfrentar los gigantes de hoy con la fuerza espiritual de hace años. Necesitas una fe fresca, viva, profunda, que crezca contigo, que madure, que se fortalezca con los años, que no se apague con el tiempo ni se desgaste con las circunstancias. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se cultiva una fe que resista el paso de los años, los altibajos de la vida y las crisis inesperadas? Aquí te lo explico paso a paso. Primero, cuida lo que alimenta tu fe. La fe es como una planta: si la riegas, crece; si la descuidas, muere lentamente. Y lo que riega tu fe no es solo la oración o la lectura de la Biblia, que por supuesto son esenciales, sino también todo lo que consumes con tu mente y tu corazón. ¿Qué estás viendo cada día? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué conversaciones ocupan tus pensamientos? Porque si todo lo que entra en tu vida son noticias negativas, críticas, chismes, miedo o entretenimiento vacío, poco a poco la fe se debilita. Necesitas rodearte de cosas que eleven tu espíritu, mensajes de fe, alabanzas que te conecten con Dios, personas que te animen, lecturas que te edifiquen. Cuando te llenas de lo correcto, lo que brota de ti es esperanza. Pero si te llenas de duda, de queja y de pensamientos ajenos cargados de negatividad, es normal que tu fe se sienta vacía. No es magia, es alimento espiritual. Así como el cuerpo necesita nutrientes para funcionar correctamente, tu alma necesita nutrientes de fe para mantenerse fuerte. Segundo, crea hábitos espirituales sólidos. La fe no crece únicamente con emoción, crece con disciplina. No basta con tener momentos intensos de conexión espiritual de vez en cuando, se requiere constancia. Orar cuando tienes ganas es fácil, pero orar cuando no sientes nada, eso es lo que fortalece la fe. Leer la palabra cuando todo va bien es hermoso, pero leerla cuando estás confundido, cansado o quebrantado es lo que forma raíces profundas. Establece momentos diarios, aunque sean breves, para hablar con Dios, meditar en su palabra y agradecer. No necesitas rituales elaborados, solo un corazón sincero que diga: Señor, aquí estoy. Háblame, guíame, acompáñame. Esa simpleza repetida cada día crea una fe firme como roca, porque la constancia es lo que convierte una chispa en un fuego permanente. Tercero, aprende a caminar por fe y no por vista. Este punto es esencial, porque habrá momentos en los que no verás resultados inmediatos, y ahí es donde muchos se rinden. La fe madura entiende que no necesita ver para creer, sino que cree incluso cuando no ve nada. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, está escrito que andamos por fe, no por vista. Esto significa que no nos guiamos por lo que perciben nuestros ojos naturales, sino por lo que creemos en lo profundo del corazón. Habrá días en los que sentirás que Dios está lejos, que tus oraciones no avanzan, que nada cambia. Pero es ahí donde debes recordarte: Dios no me abandona aunque no lo sienta. Dios está obrando aunque no lo vea. Y cada vez que eliges caminar por fe y no por emociones, tu alma se fortalece como el acero, porque confías en lo invisible, y eso es precisamente lo que agrada a Dios. Cuarto, rodéate de personas que también caminen en fe. La fe es personal, sí, pero también es comunitaria. No fuimos llamados a caminar solos. Necesitamos personas que nos levanten cuando caemos, que nos recuerden lo que Dios ha dicho cuando lo olvidamos, que oren con nosotros cuando no tenemos fuerzas. La Biblia dice que el hierro con hierro se afila, y el hermano con el hermano. No busques rodearte de gente perfecta, sino de gente que como tú esté caminando en fe, con sus luchas y batallas, pero con el mismo deseo de no rendirse. La fe se multiplica cuando se comparte. Un testimonio puede fortalecer tu esperanza. Una oración puede renovarte.
Una palabra en el momento justo puede impedir que te rindas. No te aísles, camina con otros, y si ahora no tienes a alguien así cerca, ora para que Dios te los envíe. Él lo hará. Quinto, celebra cada victoria, por pequeña que parezca. Una forma poderosa de mantener viva tu fe es aprender a reconocer y agradecer cada señal, cada milagro, cada respuesta, aunque sea mínima. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que aún no ha llegado que no valoramos lo que ya está ocurriendo. Respiraste hoy, Dios te protegió del peligro. Diste un pequeño paso hacia eso por lo que has estado orando. Celebra eso. La gratitud es el combustible de la fe, porque cuando agradeces, reconoces que Dios está obrando, y al reconocerlo, tu fe se activa aún más. No esperes la respuesta perfecta para alegrarte. Da gracias por cada paso, por cada detalle, por cada momento. La fe se fortalece cuando comprendes que Dios está contigo en cada etapa del proceso, no solo en el final. Sexto, recuerda siempre lo que Dios ya ha hecho. La memoria es un arma espiritual poderosa. Muchas veces, cuando enfrentamos nuevos desafíos, olvidamos todas las ocasiones en las que Dios ya nos libró, nos proveyó o nos guió. Pero si miras hacia atrás, verás que no has llegado hasta aquí por casualidad. Ha sido su mano, su gracia y su fidelidad. Haz memoria, escribe tus testimonios, recuerda las oraciones que fueron respondidas, repasa tus victorias, porque lo que Dios hizo antes puede hacerlo de nuevo. Él no cambia, y cuando tu mente se llene de dudas, puedes enfrentarlas recordando su fidelidad. Eso aviva tu fe y te prepara para lo que está por venir. Querido oyente, cultivar una fe duradera no es complicado, pero sí requiere intención. Es una decisión diaria, un estilo de vida. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante. Y si hoy decides hacer de la fe tu forma de vivir, te aseguro que verás a Dios obrar en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Séptima parte, la recompensa eterna de la fe, la herencia incorruptible que aguarda a quienes perseveran. Querido oyente, hasta ahora hemos recorrido las sendas profundas de la fe, su definición, su activación, su poder para transformar lo que te rodea, su fuerza para sostenerte en medio de la prueba y su capacidad para edificar a otros. Pero ahora llegamos al destino final de todo verdadero creyente, la recompensa eterna. Porque la fe no solo sirve para vencer en esta vida, es también la llave que abre las puertas de la eternidad. Es el ancla del alma que te conecta no solo con las promesas terrenales, sino con la gloria celestial. Vivimos en un mundo donde todo pasa, todo envejece, todo se desgasta, las posesiones se pierden, las relaciones cambian, la salud se deteriora y los logros se desvanecen. Sin embargo, la fe en Dios es lo único que trasciende el tiempo. Quien vive por fe no construye únicamente para esta tierra, sino para una patria eterna. Y eso, querido oyente, es lo que da verdadero sentido a tu caminar. En Hebreos, capítulo 11, ese capítulo tan conocido como el Salón de los Héroes de la Fe, se menciona a hombres y mujeres que vivieron creyendo sin haber recibido aún la promesa. Dice que murieron en fe, anhelando una patria mejor, una celestial. ¿Lo comprendes? La fe no consiste únicamente en recibir cosas aquí, sino en mantener la mirada fija en lo eterno, con la certeza de que esto no termina en un ataúd, de que tu vida no se apaga con el último suspiro, sino que tu alma está destinada a encontrarse cara a cara con Dios. Y aquí hay una verdad que debes atesorar: la fe que persevera será recompensada mucho más allá de lo que puedas imaginar. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él prometió que vendrá por nosotros, por quienes han creído en Él, confiado en su palabra y caminado con fe en medio de las batallas. Ese lugar preparado no es una metáfora, es una realidad que aguarda a los que no se rinden. Cuando el apóstol Pablo llegó al final de su carrera, después de años de persecución, cárceles, golpes, soledad y abandono, declaró con fuerza en su última carta a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. ¡Qué declaración tan poderosa! Pablo no habló de riquezas, ni de títulos,
ni de fama. Habló de algo infinitamente más valioso, una corona que no se marchita, una recompensa eterna otorgada por el justo juez. Esa misma corona te espera a ti si decides perseverar. Y no se trata de vivir con temor a perderla, sino con gozo al saber que te aguarda algo infinitamente mejor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerte. Porque cuando vives con una fe firme en el Señor, todo cobra sentido, tus batallas no son inútiles, tus lágrimas no son olvidadas, y tus sacrificios no pasan desapercibidos. Cada paso de obediencia, cada renuncia, cada acto de fe está siendo contado en el cielo. En Apocalipsis, capítulo 2, Jesús le habla a la iglesia de Esmirna, que sufría persecución y tribulación, y les dice algo que estremece el alma: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Escuchaste? No es la fama, no es la aprobación humana, no es el aplauso del mundo, es la corona de la vida, la que solo Jesús puede dar. Y esa promesa sigue vigente hoy. Querido oyente, la vida de fe no es fácil, pero es gloriosa. No te promete comodidad, pero sí propósito. No te libra del dolor, pero te asegura la victoria. No te quita la cruz, pero te recuerda que después del Gólgota viene la resurrección. Así que si estás cansado o has sentido que tu fe se debilita, recuerda esto: la carrera no termina aquí. Esta tierra es solo el inicio. Tu verdadero hogar está en el cielo, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, ni despedidas. Y mientras esperamos ese día glorioso, cada jornada vivida en fe es una oportunidad para prepararnos, brillar, crecer, servir y amar, porque la fe viva no solo mira al cielo, también transforma la tierra en cada paso. Es decir, mientras aguardas la eternidad, haces de este mundo un lugar mejor con tu luz, con tu esperanza, con tu ejemplo y con tu testimonio. Y cuando llegue ese instante en el que termines tu carrera, cuando tus ojos se cierren a esta vida y se abran a la eternidad, todo habrá valido la pena. Cada oración elevada, cada paso de obediencia, cada decisión de no rendirte, cada palabra de aliento que diste, cada lágrima derramada en silencio, todo será recompensado. Y escucharás esas palabras que todo creyente anhela oír: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Octava parte: la fe que vence el miedo, o cómo la confianza en Dios derrota tus temores más grandes. Si hay algo que bloquea la fe con más fuerza que cualquier otra cosa, es el miedo. Este paraliza, nubla la mente, debilita la voluntad y apaga la esperanza. Pero el miedo, querido oyente, no proviene de Dios. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito con claridad: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que, si el miedo te está dominando, necesitas reavivar la llama de tu fe. Muchas personas viven atrapadas por el miedo al fracaso, al rechazo, a la escasez, a la enfermedad, al futuro, a la soledad, al dolor o a la muerte. Aunque no siempre lo expresen, esa lucha interna está ahí todos los días, robándoles la paz, saboteando sus decisiones y quitándoles la alegría de vivir. Pero escucha bien, la fe verdadera no niega la existencia del miedo, sino que lo enfrenta con una verdad más grande: Dios está contigo. Cuando tienes fe, el miedo no desaparece de forma mágica, pero pierde poder sobre ti. ¿Por qué? Porque ya no avanzas con tus propias fuerzas, sino con la certeza de que el Dios Todopoderoso va delante de ti como un guerrero. Y si Él va delante de ti, ¿quién podrá estar contra ti? Si abrió el mar para que su pueblo caminara, no podrá abrir camino en medio de tu caos. Si cerró las bocas de los leones para proteger a Daniel, no podrá guardarte en medio de tu crisis. Veamos algunos ejemplos bíblicos para comprender cómo la fe derrota el miedo de forma práctica. 1. La fe vence el miedo al rechazo. Pensemos en Moisés. Él mismo le dijo a Dios que no sabía hablar bien, que no era el candidato ideal, que el pueblo no lo escucharía. En el fondo temía no estar a la altura y ser rechazado. Tal vez tú también te has sentido así, creyendo que no eres suficiente, que no serás valorado o que vas a fracasar. Pero Dios no eligió a Moisés por su habilidad, sino por su disposición. Y lo mismo hace contigo. La fe te dice:
Aunque no me aprueben, sigo adelante. Aunque me critiquen, avanzo. Aunque me cierren puertas, sé que Dios abrirá otras mejores. Cuando tienes claro quién te envió, ya no necesitas la validación de las personas, y esa seguridad te libera del miedo al rechazo. 2. La fe vence el miedo al futuro. Uno de los temores más comunes es al porvenir. ¿Qué sucederá mañana? ¿Y si pierdo el empleo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no alcanzo mis metas? ¿Y si todo sale mal? Ahí es donde la fe interviene con fuerza, recordándote que tu futuro no está sujeto al azar, ni al sistema, ni a tus errores, sino a las manos de quien lo diseñó todo. En Proverbios, capítulo 3, se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La fe no promete un camino sin curvas, pero sí asegura que Dios lo enderezará en su momento. No necesitas tener todo resuelto para avanzar, solo confiar en que Él ya está obrando por ti. 3. La fe vence el miedo a la pérdida. Tal vez has perdido personas, bienes, oportunidades, salud o años, y el miedo que surge después de una pérdida es profundo. Miedo a volver a perder, a no recuperarte, a no hallar reemplazo. Pero la fe enseña que nada de lo entregado a Dios se pierde en vano, que incluso el dolor, cuando se pone en sus manos, se convierte en parte de tu propósito. Job lo perdió todo, pero por su fe Dios le devolvió el doble. David pasó muchos años huyendo, pero fue coronado rey en el momento perfecto. José fue vendido, olvidado y humillado, pero terminó gobernando Egipto. ¿Qué compartían ambos? Una fe firme e inquebrantable. Ellos no negaron su sufrimiento, pero tampoco se rindieron. Y eso mismo es a lo que tú estás llamado, no ocultar tu historia, sino creer que Dios puede redimirla. 4. La fe vence el miedo a la muerte. Este quizás sea el temor más profundo que tiene el ser humano, pero la fe lo transforma completamente, porque quien vive con fe entiende que la muerte no es el final, sino el paso hacia la eternidad. Jesús derrotó la muerte para que tú no vivas esclavizado a ese temor. Y si Él venció, tú también podrás vencer. Por eso Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La fe te da paz ante lo inevitable. Te permite vivir cada día con propósito, sin miedo, sabiendo que cuando llegue tu hora, te espera la gloriosa presencia del Padre. Y mientras ese día no llega, tu vida aquí sigue teniendo sentido, misión y poder. 5. La fe vence el miedo al fracaso. Sí, a veces el miedo a fracasar es tan fuerte que ni siquiera intentamos lo que anhelamos. Pero la fe no se fundamenta en los resultados, sino en la obediencia. Y si fallas, no es el final, es una lección, una parte del proceso. Porque en la fe incluso las caídas sirven para fortalecerte, enseñarte y acercarte más a Dios. Pedro negó a Jesús, fue un fracaso doloroso, pero su fe no murió. Se levantó, fue restaurado y terminó siendo uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva. No dejes que el miedo a fallar te impida dar los pasos hacia aquello que Dios ya depositó en tu corazón. Querido oyente, los temores aparecerán. No es posible evitarlos por completo, pero sí puedes decidir cómo responder ante ellos. Y si tu respuesta es la fe, vivirás en verdadera libertad. Porque donde hay fe, hay poder. Donde hay fe, hay paz. Donde hay fe, hay avance. El miedo es solo una sombra, pero la fe en Dios es la luz que la disipa por completo. 9ª parte, cómo vivir guiado por la fe todos los días, llevando tu confianza en Dios desde la teoría hasta la práctica diaria. Hasta este punto, hemos entendido que la fe es mucho más que una simple creencia. Es una fuerza viva y activa que puede mover lo imposible. Pero si esa fe no se aplica en la vida diaria, si no se traduce en acciones concretas, en decisiones firmes, en cambios de pensamiento y comportamiento, corre el riesgo de quedarse como algo meramente emocional o conceptual. Por eso hoy quiero hablarte de algo esencial: cómo se ve una vida guiada por la fe en lo cotidiano, no solo cuando estás en la iglesia o en un momento de oración, sino en el día a día, mientras trabajas, estudias o convives. Porque vivir por fe no es un evento espiritual ocasional, es una manera continua de enfrentar cada instante,
desde que despiertas hasta que te acuestas. La fe se refleja en cómo hablas, piensas, decides, reaccionas ante los retos, cómo tratas a otros y cómo administras tu tiempo y recursos. La fe lo permea todo y cuando realmente se convierte en el centro de tu vida, todo empieza a alinearse con la voluntad de Dios. 1. Vivir por fe es elegir la verdad de Dios por encima de tus emociones. Las emociones cambian constantemente, hay días de fortaleza y otros en los que no tienes energía ni para levantarte, momentos de paz y otros de ansiedad. Pero la fe no se basa en lo que sientes, sino en lo que Dios declara sobre ti. Esto significa que aunque tus emociones te digan que no puedes, que no vales o que no lo lograrás, decides creer en lo que afirma su palabra, que eres amado, perdonado, sostenido, guiado y escogido. Cada vez que actúas conforme a la verdad de Dios y no a los impulsos de tus emociones, estás viviendo por fe. Por ejemplo, cuando en medio del miedo das un paso hacia adelante, cuando en la tristeza decides alabar, cuando ante la injusticia eliges perdonar, eso es fe puesta en acción, fe vivida. 2. Vivir por fe es obedecer incluso cuando no comprendes todo. Este aspecto es una piedra angular en la vida cristiana, porque con frecuencia queremos comprender antes de obedecer. Pero Dios muchas veces primero demanda obediencia y después revela el porqué. La fe te impulsa a caminar sin conocer todos los detalles, como Abraham, que salió sin saber a dónde se dirigía, como Noé, que construyó un arca sin haber visto jamás la lluvia, como María, que aceptó llevar en su vientre al Salvador sin entender cómo sería posible. Cuando eliges obedecer lo que Dios deposita en tu corazón, aunque no tenga sentido lógico, estás declarando con tus acciones que confías más en Él que en tu razonamiento humano. Esa obediencia, aunque cueste, abre puertas, activa milagros y te coloca en la posición correcta para recibir lo que el cielo ya preparó para ti. 3. Vivir por fe es orar como si todo dependiera de Dios y actuar como si todo dependiera de ti. La fe genuina no se queda inmóvil esperando que todo caiga del cielo. La fe ora, sí, pero también se mueve. La fe confía, pero también avanza. Jesús dijo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Lo ves? Hay oración, pero también hay acción. Vivir por fe no significa pasividad, sino orar por provisión y salir a buscar oportunidades. Orar por restauración y dar pasos hacia el perdón y la reconciliación. Orar por salud y cuidar tu cuerpo, alimentarte bien, hacer tu parte, orar por dirección y estar atento a las señales que Dios pone en tu camino. Una vida guiada por la fe combina dependencia total de Dios con responsabilidad personal. 4. Vivir por fe es filtrar cada decisión por la voluntad de Dios. Cada día tomas decisiones, algunas pequeñas y otras enormes. Sabes que marca la diferencia entre una vida conducida por el Espíritu y una guiada por la carne. La fe que consulta a Dios antes de actuar. Cuando haces de la oración tu primer paso y no tu último recurso. Cuando antes de firmar un contrato, iniciar una relación, invertir, mudarte de ciudad o hacer un negocio, preguntas: Señor, esto viene de ti, esto glorifica tu nombre, esto es parte de tu plan para mí. Una vida guiada por la fe no es impulsiva, es sensible, obediente, y no se deja llevar por la prisa ni por la presión externa, sino por la paz interna que surge al estar alineado con la voluntad de Dios. Si no hay paz, no avances. Si hay confusión, espera, porque la fe enseña que no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece bueno es voluntad de Dios. 5. Vivir por fe es confiar en que Dios está en control incluso cuando tú no lo estás. Este principio puede transformar tu vida, porque uno de los mayores retos que enfrentamos es el deseo de controlarlo todos los tiempos, los resultados, las reacciones de los demás, el futuro. La fe te enseña a soltar, a confiar en que, aunque tú no ves el panorama completo, Dios sí lo ve, y que Él está obrando aun cuando no lo sientas, no lo comprendas o no lo percibas. Vivir por fe es decir: Señor, aunque no entiendo lo que haces, sé que eres bueno, y si tú estás en esto, entonces yo estoy seguro. Esa confianza profunda, constante y real, te libera de la ansiedad,
del perfeccionismo y de la desesperación. Y cuando vives así, empiezas a disfrutar más la vida, con más paz, esperanza y plenitud. 6. Vivir por fe es no quedarte atrapado en el pasado, ni ser esclavo del futuro, sino caminar con propósito en el presente. La fe auténtica te centra, no te deja atado a lo que ya fue ni perdido en lo que todavía no llega. Te ancla en el aquí y el ahora, con la convicción de que Dios está obrando en este mismo momento, y eso transforma tu manera de vivir. Comienzas a ver cada mañana como una nueva oportunidad, cada conversación como un espacio para sembrar, cada acción pequeña como parte de un plan mayor. Una vida guiada por la fe es intencional, no se mueve en automático ni se deja arrastrar por la corriente, sino que avanza con propósito, visión y dirección divina. Y cada paso, por más pequeño que parezca, cuenta. Querido oyente, este tipo de fe no es algo inalcanzable ni reservado para unos pocos privilegiados, sino para todo aquel que decida entregar su vida a Dios y confiar plenamente en su dirección. Y si estás escuchando estas palabras en este momento, es porque Él mismo te está invitando a vivir cada día guiado por la fe. No únicamente en tiempos de crisis, no solo cuando sientes dolor, sino también en los momentos de calma, cuando todo parece estar en orden, cuando el camino se muestra llano. Porque la fe no está diseñada únicamente para los días de oscuridad, sino también para los días de luz, para mantenerte conectado, agradecido y atento a lo que Dios desea obrar en tu vida.